¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García y hoy, como todas las semanas, iniciamos la transmisión multiplataforma de Revista MOA a través de Facebook, a través de YouTube, de revistamoa.com. Hoy en martes, porque este jueves es Jueves Santo y muchos de ustedes estarán en las playas, estarán en los pueblos mágicos, estarán quizás en otras ciudades del planeta Tierra disfrutando sus vacaciones. Nosotros quisimos mudar esta semana de jueves a martes el Consultorio MOA. Y bueno, pues la semana pasada ya hablábamos con Aura Medina de la entrada a la primavera, de la gente que se había ido a las pirámides de Teotihuacán a cargarse de energía. Hoy quisimos hablar también de todas las cosas bonitas de la primavera, pero de las que nos causan comezón, de las que nos causan estar moqueando como viuda, de las que nos causan estar sufriendo con los ojos rojos, con comezón, con irritación, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de alergias y para eso tenemos hoy un gran invitado. Está con nosotros el doctor Juan José Mata. Doc, ¿cómo estás? Bienvenido a Consultorio MOA. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte acá. El doctor Juan José Mata es pediatra, es alergólogo, es egresado de la Universidad Nacional de Nuevo León, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, perdón, del Hospital General de México y del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Y ahorita platicábamos, ha ido con Marta al programa de radio varias veces, y ahorita platicábamos de pues, su especialidad, primero de pediatra y luego de alergólogo. Y le decía yo que si le gustaba complicarse las cosas, y dices que no, que los niños son mejores pacientes que los adultos. Te decía que en realidad no son mejores pacientes, pero responden de forma mucho más rápida. El adulto tiene cierto problema con el apego al tratamiento, es decir, cumplir con el tratamiento. Se nos complica. Se nos complica. El niño es más obediente. No por lo menos sea, obedece a los papás. Aquí el tratamiento depende de los papás, entonces la mamá se encarga al 100% de que lo cumpla. Por eso es un paciente que responde. Que puedes llevar mejor, de mejor forma por lo menos. Así es. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en todos los que andamos. A ver, ahí les van como algunas generalidades. ¿Quién se despierta y hagan de cuenta que tiene una llave en la nariz? ¿Quién anda con comezón o con picazón en los ojos, en la garganta? ¿Quién se mete a Chapultepec o a cualquier parque cercano a su casa y se salva de morir de la comezón, del picor, del ardor? ¿Cómo les trata? ¿Cómo se sienten cuando están expuestos a polvo, a contaminación? Hoy vamos a tener una clase completa de alergias, de los síntomas, de las cosas a las que tenemos que estar atentos y de las complicaciones. Porque muchas veces pensaríamos o creeríamos que una alergia es algo a lo mejor incómodo, pero no grave o no que no se debe atender. Y es todo lo contrario. Se debe atender, claro. Primero cuéntanos, vámonos desde el principio, así haz de cuenta en clase de quinto de primaria. ¿Qué es una alergia? Alergia es una respuesta que no esperábamos que se presente en el paciente, ninguno de nosotros. Es una respuesta no esperada, pero antes yo quisiera hablar de un término que se llama atopia. Ok. Atopia es un término que hace referencia a la tendencia hereditaria de presentar enfermedades alérgicas. Ok. Deriva de dos raíces griegas, a que es fuera y topia que es lugar. Y esto hace referencia a una respuesta como algo fuera del lugar que se presenta en un paciente. Como algo extraordinario. Como algo que no debería de suceder. Okay. A eso se refiere con el término de atopia o como fuera del lugar. Okay. Tenemos una respuesta clínica en un paciente que, por ejemplo, tiene contacto con un gato, con un perro o simplemente con el polvo de la casa al barrer, al sacudir. Y el paciente empieza con los síntomas que mencionaste ahorita, nariz tapada, estornudo, comezón, a estornudar mucho, a lloriquear en los ojos, comezón en los ojos. La comezón puede ser en oídos también, en garganta, en paladar. Y esa es una respuesta que habitualmente en forma normal no tendríamos presente en cualquier persona. Pero en un paciente alérgico se presenta. Y además es sumamente incómodo, ¿no? O sea, esta comezón sí. De la que hablas es como por dentro. Es por dentro. O sea, no es como una picazón así al exterior, sino dan ganas de meterse un cepillo a la oreja y rascarse el cerebro. Así es, porque la comezón te da en ojos, en oídos, garganta, paladar, en todos esos sitios que no son accesibles al rascado y no sabes cómo controlarlo. ¿A qué se puede ser alérgico? Podemos ser alérgicos a todo lo que está en medio ambiente y respiramos. No tenemos control sobre lo que respiramos y podemos sensibilizarnos. Ahorita vamos a hablar de qué es sensibilización. Podemos sensibilizarnos a todo lo que está en el medio ambiente y respiras. Esto pueden ser pólenes de árboles, arbustos, malezas, pastos, plantas comestibles, plantas de ornato. Nos podemos hacer alérgicos también a las esporas de los hongos.
microorganismos que están presentes en donde quieras, en la parte del mundo que quieras, son intra y extra domiciliarios, están presentes en todos lados. Nos podemos hacer alérgicos también a los epitelios o caspitas o piel de animales, perro, gato, Sí, hay gente que conejo, toca a un perro y se rasca o se toca la cara y... y es empezar muy con mal. todos los síntomas nasales y de ojos, sí. Ujú. Y con el gato es peor. Se puede ser alérgico también a alimentos. También te puedes sensibilizar a alimentos, te puedes hacer alérgico a ellos o a medicamentos. Medicamentos. Sí. ¿Cuál es la gravedad de una alergia? De lo menos a lo más grave y catastrófico que puede pasar. Podemos tener respuestas simplemente presentes en nariz, en ojos, que no ponen en peligro la vida, pero también tenemos respuestas a las que llamamos anafilaxia, por ejemplo. ¿Qué es que eso? puede ser una respuesta a medicamentos, a alimentos, y te puedes morir, puedes fallecer por esto. O sea, sí te causa la muerte. Claro, Sí te mueres de una alergia. te puedes morir De una reacción de alérgica. respuesta alérgica que te produzca un estado grave que se llama anafilaxia, por supuesto, sí. ¿Y qué es la anafilaxia? ¿Qué pasa en el cuerpo? Ocurre en un estado de vasodilatación que te disminuye la presión arterial. Ujú. Y te afecta funciones vitales. Las manifestaciones pueden ocurrir inicialmente en piel, en sistema digestivo, en sistema respiratorio, cerrándose los bronquios. Que esa puede ser quizás la más común o por lo menos la que conocemos o escuchamos más, los famosos paros respiratorios. No. O son, no, nada que ver. Como consecuencia puedes Ok. llegar a un paro respiratorio. Pero aquí lo que sucede es que hay extravasación de líquidos del interior del sistema circulatorio, sale hacia tejidos blandos, al tejido subcutáneo, y esto te produce inflamación o angioedema, como cuando se te hincha una mano, o los ojos, los párpados, la boca, eso se llama angioedema. Y esto hace que tu tensión arterial disminuya y colapses. ¿Y qué es lo que puede ocasionar como una respuesta alérgica más grave? ¿Es solo un medicamento o puede ser cualquiera de todas las cosas que nos dijiste? O sea, ¿un pelo de perro o de gato puede generar una reacción tan fuerte como esa? Afortunadamente no. Ok. Esto de anafilaxia puede ser secundario a medicamentos, como por ejemplo un medio de contraste cuando te hacen estudios radiológicos Ok. con un medio de contraste, o puede ser secundario a un alimento también, que puede dar ese tipo de respuesta grave. El resto de las enfermedades alérgicas, las enfermedades respiratorias, que afortunadamente son las más frecuentes en observar en la consulta médica, son debidas a una sensibilización, como te decía. Todas las personas tenemos una capacidad de producir anticuerpos en contra de los agentes externos que llegan a nuestro organismo. Todos estos agentes externos pueden ser infecciosos o componentes proteínicos de pólenes, de esporas de hongos y todo lo que hablamos hace un momento. El paciente alérgico tiene la capacidad de producir un anticuerpo en contra de estas componentes proteínicos de los pólenes, de las esporas, etcétera, y en respuesta al contacto con esto producen un anticuerpo que se llama IgE y es específico para la proteína que produjo su reacción. Vamos a hablar del más común, que es el ácaro del polvo, que está en Todos lados. absolutamente todas las casas. Hasta en la casa que limpian todos los días. Hasta ahí está presente. Y además, qué asco. Es piel muerta en su mayoría. De eso se alimentan en realidad. Qué asco. El ácaro de polvo es un Qué asco. animalito que está presente en todas las casas. Les gustan nuestras camas porque viven en ambientes húmedos y calientes. Nosotros calentamos y humedecemos nuestra cama O sea, somos un asco. y además descamamos piel. Todo el tiempo, que todos es los días. Es el alimento del ácaro del polvo. Ok. Entonces, respiramos esos componentes de ácaro de polvo, por ejemplo, y nos sensibilizamos. El paciente alérgico se sensibiliza. ¿Esto qué quiere decir? Que produce un anticuerpo llamado IgE que embona a la perfección con la proteína que produjo su reacción, su formación. Embona a la perfección como en un sistema de llave-cerradura. Puede llegar otra proteína y no embona con el anticuerpo. O sea, es así de específico. Así de específico. Wow. Lo que sucede en el paciente alérgico es que estas moléculas de IgE se producen por millones y millones de moléculas. O sea, tenemos una sobrerespuesta. Algo a lo que no deberías de tener respuesta. Ok, ¿Sí? ok. Esos millones de anticuerpos IgE van y se distribuyen en todo el organismo, se posan encima de unas células que se llaman células cebadas, que también están presentes en todo el organismo, y en un subsiguiente contacto que tenemos con esta proteína del ácaro del polvo, viene la proteína y encaja con el anticuerpo.
Esta unión entre anticuerpo y proteína produce que la célula cebada sobre la cual está posado el anticuerpo se produzca una reacción y se rompe la membrana celular. Del interior de la célula salen sustancias químicas que producen inflamación. Son muchas sustancias químicas, la más representativa de ellas es la histamina, por eso el alérgico toma antihistamínicos. Y estas sustancias químicas lo que producen es inflamación y la inflamación se manifiesta en síntomas. Si tenemos inflamación en nariz, con todos los síntomas de rinitis o rinoconjuntivitis alérgica, o en el paciente asmático con el problema para respirar, o en el paciente con problema urticaria en la piel con la formación de ronchas. Y son pacientes que viven con un estado de inflamación, aunque sea mínima, pero es una inflamación permanente y que está presente en especial en vías respiratorias. Y que genera muchos malestares, la gente la pasa muy mal. Sí. Ahora, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Va a la primera encuesta o la primera pregunta que les quiero lanzar esta noche, Viri, es, ¿quién es alérgico? Y contéstenme, yo nunca. Yo soy alérgico, yo nunca. Y si nos quieren mandar cosas, ¿a qué son alérgicos? ¿Qué los ponen mal? O si coinciden con esto que venimos hablando, hoy el doctor Juan José Mata les va a responder y les va a dar una consulta a través de este programa y a través de este espacio. Así que de verdad, si se van a la playa, si se van al bosque, si van a salir, bueno, pues qué mejor que sepan qué hacer en caso de que tengan algún episodio de respuesta alérgica para que sepan qué hacer, porque como ya les decía el doctor, puede ser desde lo más sencillo como un estornudito y una que otra comezón, hasta un tema ya grave en el caso de medicamentos y algunos alimentos. Ahora, generalmente siempre que vamos a algún tratamiento médico, nos preguntan, ¿alérgico a algún medicamento? Y yo siempre he preguntado, ¿y cómo chingados voy a saber? Pues ni que me hubiera puesto todos los medicamentos del mundo. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, la pregunta hace referencia a si tú has tenido... Hasta ahorita. Hasta el momento, a tus 30 y tantos años, si en algún momento has presentado reacciones secundarias a la ingesta o a la administración de algún medicamento. No podemos saber si eres alérgico a algo que no has utilizado. Y entonces, ¿que se confía en que si nunca he tenido una respuesta alérgica a nada, pues no pasa nada y a lo mejor me pueden hacer un medio de contraste o algún estudio específico? ¿O hay algún estudio que nos deberíamos hacer para descubrir a qué podemos ser alérgicos? Desgraciadamente no existen estudios predictivos para poder decir este paciente es alérgico o puede ser alérgico a tal antibiótico, a tal medicamento. No existe ese tipo de prueba. ¿Qué determina quién es alérgico a qué? Bueno, aquí sucede algo importante. El paciente que es alérgico, en la mayoría de los casos, tiene antecedentes en la familia. Si tú eres hijo de uno de tus padres, tu papá o tu mamá, y que tiene enfermedades alérgicas como rinitis o asma, cada uno de los hijos va a tener hasta el 40% de posibilidades de desarrollar enfermedades alérgicas durante su vida. Si los dos papás tienen antecedentes de enfermedades alérgicas, cada uno de los hijos tiene hasta un 70 o 80% de desarrollar estas enfermedades alérgicas. O sea, es hereditario. Y hay casos también en los que no tenemos ningún antecedente en la familia y de repente se presenta un primer caso de rinitis, de asma, de alergia a alimentos y de ahí en adelante va a ser hereditario en las generaciones venideras. Y acabas de tocar un tema que me parece fundamental. ¿Los alérgicos se hacen o nacen? No naces alérgico, naces con la información genética que te predispone a tener enfermedades alérgicas. Es como el diabético. El diabético no nace siendo diabético, nace con su información genética y en el transcurso de la vida es posible que desarrolle esta enfermedad. El medio ambiente dicta mucho para esto también. El medio ambiente en especial, por ejemplo, si tú tienes tendencia hereditaria a tener diabetes y te le pasas comiendo carbohidratos, pues estás facilitando la presencia futura de la enfermedad. Se la estás poniendo en charla de plata, ¿no? Le estás diciendo bienvenida, pásale. Lo mismo con las enfermedades alérgicas. No podríamos evitarlas, pero sí podemos retrasar su inicio, por ejemplo, o en algunos casos tal vez hasta evitarlas si evitamos exposiciones hacia muchas cosas a las que nos podemos hacer alérgicos, como los pólenes, las que respirar o no. Sí, tendríamos que salir con máscaras de estas de los años 70. No podríamos.
pero sí puedes tener un ambiente adecuado en tu casa en donde no exista elementos alérgicos a los cuales sensibilizarnos. Que no tengas mascotas, que no tengas perro, que no tengas gato, que mantengas tu casa con la menor cantidad de objetos posibles que nos junten polvo. Por ejemplo, no alfombras. O sea, acumuladores, mala idea. Totalmente, sí. No alfombras, no tapetes. No cortinas. No cortinas gruesas porque no las lavamos frecuentemente. No almohadas de pluma, objetos hechos de pluma porque también contienen ácaros y nos podemos sensibilizar a ellos. Y la ropa de cama, sábanas, fundas y cobertores, pues tenemos que cambiarlos con frecuencia 2 veces a la semana en estos pacientes. Y esto ayuda mucho para el manejo del medio ambiente, se llaman medidas de control ambiental y son por lo menos la mitad del tratamiento en el paciente alérgico. Oye, y bueno, ya aprendimos hasta este momento que estas reacciones alérgicas de nuestro cuerpo son una respuesta como de intento de defensa sobredimensionado o exagerado del organismo ante un estímulo. Ante un estímulo que en realidad no tiene por qué producir. Que no tendría por qué. Entonces, eso es. ¿Cuáles son los síntomas inevitables de una alergia? ¿A qué debemos estar atentos antes de saber, estoy siendo alérgico a esto? Pues vamos a hablar de la enfermedad alérgica más frecuente, que es la rinitis alérgica, o en mucho paciente rinoconjuntivitis alérgica. Y los síntomas predominantes son moqueo cristalino por lo general, hialino. Y de la nada, ¿no? Así en 5, 4, 3, 2. Sí, a veces por estímulos que no consideras tú que te puedan causar un problema, viene todo este moqueo, estornudos que por lo general son uno tras otro, más de 4 seguiditos. Obstrucción nasal, que suele ser el síntoma más molesto, y se nos tapan los 2 lados de la nariz, entonces el paciente no puede respirar, ronca en la noche y está con la boca abierta todo el tiempo, en especial en niños. Y la comezón que puede estar presente en nariz, en ojos, en oídos, en garganta, en paladar. La rinitis alérgica es además de ser la enfermedad más frecuente, se debe mencionar que esta puede iniciar en etapas de infancia, adolescencia y en adulto joven. Ya en un adulto mayor y en edades posteriores ya es más difícil que tengamos inicio de una rinitis alérgica, pero no es imposible tampoco. En segundo lugar tenemos el asma. El asma se caracteriza por síntomas como dificultad para respirar, tos que puede ser en accesos, la tos puede ser acompañada o no de flema, tos seca o productiva. Podemos tener un sonido que le llamamos sibilancia en el pecho, que se oye cuando el bronquio está inflamado, sí, como un chiflidito. Y el paciente nos refiere también una sensación de opresión en el tórax. Y esto te imposibilita, por ejemplo, el realizar ejercicio. Cuando inicia un asma, cuando es de origen alérgico, empieza por lo general antes de los 8 años de edad. Posterior a eso, va disminuyendo la frecuencia de inicio de esta enfermedad, pero todavía se puede presentar en etapas de adulto. ¿A cualquier edad? A cualquier edad, pero la gran mayoría empiezan en la infancia. Wow. Ok. Y o sea, en este conjunto de síntomas ya tendríamos que estar entendiendo que tenemos una alergia. ¿Hay algún número mínimo de síntomas que tendríamos que estar atentos para decir, tengo que ir a ver a un alergólogo? Eso es una buena pregunta. Por ejemplo, en la rinitis casi siempre se manifiestan todos los síntomas que mencioné ahorita, pero en el paciente asmático puedes tener un síntoma nada más, que puede ser la tos, y puedes andar de médico en médico y no sospechar de este diagnóstico de asma, pero puede ser el único síntoma, y hasta que interrogamos al paciente y lo revisamos, lo exploramos, y es entonces que nos damos cuenta que el diagnóstico puede ser asma, con ese solo síntoma. Ok. Entonces ya vamos viendo qué tenemos que saber o a qué tenemos que estar atentos para entender que es momento de ir a ver un alergólogo. Ahora, ¿las alergias solo las trata un alergólogo o las trata un médico general, las trata un médico familiar? Bueno, de hecho, pues, las puede sospechar desde el médico general, el pediatra, el médico internista, o incluso un urgenciólogo puede tener este posible diagnóstico, pero para hacer el diagnóstico definitivo se requiere de la especialidad de alergia y para el tratamiento también. Quiero mencionar también que
Con frecuencia nos llegan pacientes que nos dicen soy alérgico al frío. Hace frío y empiezo con mis síntomas nasales o mis síntomas bronquiales, pero eso no existe. Así es de, no sea payaso, señor, tápese. No, los síntomas sí pueden ser secundarios al frío. Pero no hay una alergia al frío. No es una alergia. Si recuerdan ustedes, esta producción que mencionábamos de anticuerpo se debe al contacto con una proteína a la que estamos expuestos. Sí, el frío no es una proteína. Y nos exactamente. Ok, mira qué bien. Sí, yo conozco mucha gente que dice que es alérgica al frío o al calor. Y no lo son. Lo que sucede es que con este estado de alergia, como mencionaba hace rato, existe un estado de inflamación, aunque sea mínima, en especial en vías respiratorias, y esa inflamación hace que el paciente sea no alérgico, sino sensible a otros factores que no son de naturaleza alérgica, como el frío, el calor, los cambios de clima, el aire acondicionado, los olores irritantes como cloro, pinol, perfumes, todo eso produce irritación y síntomas. Las infecciones, por ejemplo, una gripa, resfriado o una amigdalitis también me puede dar síntomas por el mismo mecanismo. El ejercicio e incluso las emociones. Cuando andas enojado, preocupado, acelerado, esa emoción... Si soy alérgico a tu estrés, aléjate, ¿no? Esa emoción produce también ciertos factores químicos en la vía respiratoria que hacen que se te cierre el bronquio y empieces con síntomas. Pero entonces son síntomas similares, no necesariamente una alergia. Son realmente los mismos síntomas, pero causados por factores de naturaleza no alérgica que influyen en el paciente alérgico. Qué padre qué interesante que nos digas eso. O sea, estos mismos síntomas que generan una alergia entonces pueden ser generados por una cosa completamente distinta a una reacción alérgica. Exactamente. El paciente alérgico, vamos a hablar de un asmático, que sea alérgico al ácaro del polvo, o un rinítico alérgico al ácaro del polvo, puede empezar con sus síntomas cuando están barriendo o aspirando o sacudiendo. Pero también puede empezar con sus síntomas en época de examen, cuando te peleaste con la novia, la esposa, cuando andas con apuros de dinero, cuando tienes un enfermo en la familia y estás preocupado por salud. Todas esas emociones influyen también en el paciente. Wow. ¿Y tú como alergólogo ves si es emocional o es físico? De hecho, yo no he visto un solo paciente en el que pueda yo decir, este paciente solo me responde a factores de naturaleza alérgica y este otro a factores de naturaleza no alérgica. Por lo general es una combinación de todo esto. Y ya entrando un poco en la materia que nos toca, primavera. ¿Sí aumentan los casos de alergia en primavera? Sí, en especial los de rinoconjuntivitis. Y el paciente con este tipo de síntomas manifiesta todo esto que dijimos, la obstrucción, la abundante producción de moco, la comezón en ojos, en oídos y los estornudos en salva. Y el asmático, pues la falta de aire, la dificultad para respirar, la tos, el silbidito. ¿Ustedes cómo andan? ¿Cómo se sienten? ¿Se saben alérgicos a algo? ¿La están pasando mal? ¿Tienen alguna reacción a alguno de los síntomas de los que hemos venido hablando? Cuéntenos, platíquenos a través de sus redes sociales, utilicen el hashtag Consultorio MOA y el doctor Juan José Mata nos va a estar ayudando a responderles. De la pregunta que les hicimos, de quién es alérgico a algo, el 45% dice que sí, el 55% dice que no y que nunca hasta ahorita. Okay. ¿Te parece si empezamos con las preguntas que nos han mandado hasta ahorita? Claro. Marisol dice, ¿por qué hay momentos del año en el que se agudizan los síntomas de las personas alérgicas? No todos los pacientes se van a agudizar en los mismos periodos del año, depende a que seamos sensibles. Por ejemplo, si tú eres sensible al ácaro de polvo, que es el alergeno número 1 en todo el mundo por frecuencia, tu sensibilidad, tus síntomas van a ser más manifiestos en la época de proliferación del ácaro del polvo, que está presente todo el año, pero lo tenemos más abundante en los meses de septiembre a marzo. Si eres alérgico a pólenes de árboles o pastos, hay distintas especies de árboles que polinizan en primavera, en verano, los pastos en verano, y de acuerdo a lo que tú seas sensible, vas a tener la periodicidad de los síntomas en cierta época del año. Ok. Gisela, a mi hija le dio alergia en un viaje que hicimos a la Ciudad de México. ¿Habrá sido por la contaminación? Por supuesto, la contaminación influye. Probablemente la paciente ya venía con cierto grado de inflamación en vías respiratorias y se conocía alérgica. Vienes a una ciudad como la Ciudad de México, donde la contaminación ambiental es alta y causa irritación y mayor inflamación en vía respiratoria, y es más fácil desarrollar los síntomas. Entonces sí puede ser. Sí.
Lam dice, hay veces que despierto con el ojo inflamado justo al lado del puente de la nariz. ¿Podría ser una alergia? ¿Es solamente un ojo? Sí, un ojo. Yo buscaría otra causa. No necesariamente alergia, pudiera estar asociada a una alergia, pero si es siempre el mismo sitio, yo creo que buscaría otra causa. ¿Con qué médico recomendarías que fuera? Pues inicialmente con el oftalmólogo. Oftalmólogo. Sí. Ok, para revisar casos de inflamación. Así es. Ok. Di Espinosa, ¿sirven las vacunas después de realizadas las pruebas a un niño? Por supuesto que sirven. De hecho, es el único tratamiento que nos va a modificar la evolución natural de una enfermedad alérgica. Todos los medicamentos que el alergólogo o el médico pediatra o el internista o el médico general le den a un paciente alérgico van a ayudar a controlar los síntomas y solamente mientras el paciente esté en tratamiento. Días después de finalizado el tratamiento, los síntomas se reinstalan a como estaban antes, igualito. El único tratamiento que nos sirve para controlar de raíz los síntomas y controlar la alergia es la vacuna. ¿Y vacunas para qué tipo de alergias hay? Vacuna para enfermedades alérgicas respiratorias en especial, es para lo que más nos ayuda. Tú acudes a la consulta del médico especialista en alergia. El médico te va a hacer una serie de preguntas, como un interrogatorio dirigido para darse una idea de cómo es tu padecimiento, acerca de tus antecedentes en familia también, para saber si tenemos estos antecedentes en la familia. Uh-huh. La periodicidad de tus síntomas es muy importante también. Vamos a preguntar cada cuándo se presentan, cuántos días de la semana te afecta cada uno de los síntomas. Y si el médico considera necesario, de acuerdo a tus respuestas, hacer pruebas, pues hacemos las pruebas cutáneas. Las pruebas cutáneas que hacemos en la Ciudad de México, pues están basadas a la flora y fauna que tenemos presente aquí en Valle de México. Tú te vas a Tijuana o a Monterrey, probablemente cambie un poquito, de acuerdo a la flora que esté presente en cada uno de los sitios. Sí, pero si te vas a Australia va a ser una cosa totalmente distinta. Yo creo que sería distinto, sí. Ok. Las pruebas cutáneas, pues como su nombre lo dice, las vamos a realizar en la piel. Uh-huh. En adultos... ¿Qué? ¿Como con una crema, algún líquido? No. ¿Cómo es? Son pruebas cutáneas, actualmente las hacemos por un método que se llama PRIC, que es una punción. Un pellizco. Como un pellizco. ¿Arrancas un pedacito de piel? No, solo abres un pedacito de piel. Así bien, es nomás. una punción. ¿Duele? Un poquito, no es mucho, y lo que duele es un instante nada más. Es como picarte con un alfiler, digamos. Y las puntitas son mucho más pequeñas que lo de un alfiler. Y lo que va a permitir esto es que yo te pruebe en tu piel proteínas de los pólenes, de las esporas de hongos y de las caspas o epitelios de animales. Todo lo que respiras y que no tenemos control sobre eso. Va a entrar esa proteína al hacer la punción. Y si esa proteína se encuentra su anticuerpo IgE específico para esa proteína, me va a producir esa reacción inflamatoria, gracias a que en la piel también están presentes estas células cebadas y los anticuerpos que están posados sobre ellas. Al hacer la punción, entra la proteína y si se encuentra un anticuerpo específico, va a suceder lo que pasaba acá arriba en nariz y en bronquios. La célula cebada se va a romper, se van a liberar sustancias químicas productoras de inflamación, solo que en la piel esta inflamación se va a manifestar como roncha. Uh-huh. Y eso es lo que nos va a decir a qué es alérgico el paciente. O sea, donde haya roncha es una respuesta afirmativa. Así es. O sea, las ronchas te dicen sí. Depende del tamaño de la roncha. Hay reglas para decir si rebasa tal medida el paciente es alérgico o no lo es. Ok. ¿Sí? Noemí, ¿el salbutamol lo puede usar una persona embarazada? Sin problema, por supuesto. ¿Qué es el salbutamol? Es un broncodilatador de acción corta y es un medicamento que puede venir en aerosol, en jarabe está presente también y en solución para nebulizar. Lo que hace es abrir el bronquio en un paciente que tiene dificultad respiratoria. Sí lo puede usar la embarazada. Ok. Nos preguntan también, ¿es real la alergia a los piquetes de mosquito? Sí. O sea, ¿sí hay gente a la que se les hacen unos ronchononones? Bueno, puedes tener una roncha enorme en el sitio donde te picó el mosquito. Eso se catalogaría más bien como una respuesta tóxica al veneno del mosquito. Ok. ¿Sí? Pero si tú tuvieras realmente una respuesta alérgica a la picadura,
tendrías ronchas e inflamación, no nada más en donde te picó, Sino ya otra vez mucosa. sino a distancia también, lesiones semejantes a la de la picadura. No solo en el lugar donde te picó. No solo, Ok. no solo ahí, sino Vean a qué distancia importante. también. Vean qué importante. Sonia, ¿y qué se puede hacer en los casos de rinitis alérgica? Como decía hace un momento, el control de los síntomas lo logramos con medicamentos que nos van a quitar los síntomas, medicamentos también que nos van a quitar la inflamación que está presente previa a los síntomas, pero el uso de vacuna es lo que definitivamente nos va a dar un control adecuado. La vacuna se realiza posterior a que sabemos el resultado de las pruebas cutáneas. Si yo te hago una prueba cutánea y en ella me dice que eres alérgico al pasto y al ácaro del polvo, estos son los componentes que va a tener presente tu vacuna. O sea, son como vacunas casi personalizadas. Exactamente de acuerdo a tu resultado de Mira. pruebas cutáneas. A ver, ya saben que yo siempre me pongo de ejemplo, yo soy el ratón de laboratorio de este consultorio MOA. A ver, yo tengo unos meses, casi lo que va del año, Ajá. que prácticamente todas las mañanas, en cuanto despierto, empiezo con muchísimos estornudos y con mucho moco, transparente y casi como agüita. Y me dura un par de horas en la mañana y después se me quita. Ok. Pero es todas las mañanas. ¿Ahí qué podría ser? ¿Lo relacionas a algo en especial? Exposición al polvo. Soy alérgico a despertar, no quiero despertar, ¿Quieres doctor. seguir en la cama? Quiero seguir durmiendo. Bueno, Porque no identifico que me pase en la noche. Me doy cuenta cuando despierto. ok. Aquí está muy relacionado a los cambios de temperatura, al hecho de que tú te destapes, te levantes, te dirijas al baño, te des un baño. Hay mucha gente que a la hora de bañarse empieza con estos síntomas y esto está muy relacionado a las condiciones de clima. Sobre todo en esta temporada que acabamos de pasar de frío, se manifiesta mucho este tipo de problema al levantarte. Con esto no te quiero decir que no sea una alergia, porque ya dijimos que la alergia al frío no existe. Hay sensibilidad al frío, eso sí, pero así se puede manifestar también en un paciente alérgico porque son más sensibles a estímulos como el frío. O sea, entonces si yo voy a tu consultorio, me tendrías que hacer una serie de pruebas para identificar si soy alérgico al ácaro de polvo, al polen de pasto o alguna serie de cosas que pueda haber en el ambiente. Así es. Ok. Sí. Y ya con base en eso se arma una vacuna, decíamos, casi Así personalizada para atacar como las cosas a las que soy particularmente sensible. ¿Qué sucede con esta vacuna? El tratamiento con vacuna es algo un tratamiento muy largo. Realmente es difícil de cumplir porque a nadie le gusta tener un tratamiento de 3 años en promedio. El tratamiento con vacuna es de 3 años, de 3 a 5 años en promedio. La gran mayoría de los alergólogos en México nos quedamos en 3 años, pero podemos hacerlo más largo de ¿Y cada acuerdo cuándo te ponen la a vacuna? la respuesta del paciente. Depende del esquema que utilice tu médico. Ok. Pero, por ejemplo, tenemos vacuna inyectada, se pone en esta parte del brazo, cara posterior del brazo. Es subcutánea, se aplica con jeringas de insulina. Ah, chiquititas. Bueno, pero no deja de ser un piquete, por eso es difícil de Así, y cumplir. son 5 al día, ¿no? No. Durante 3 años. Son 1 o 2 a la semana de acuerdo al esquema. Son que muchas de utilice todas el formas. paciente. Sí. Y de acuerdo a tu grado de sensibilidad va a ser la concentración con la cual iniciamos Ok. esa vacuna. Ok. Si tuviste unas pruebas cutáneas muy reactivas, es decir, unas ronchas muy grandes, yo estoy obligado a empezarte una vacuna de muy baja concentración. Claro, para ir acostumbrado a tu organismo Así a... es. Ok. Y cada frasco que te entregue va a ir aumentando en concentración hasta que lleguemos a la fase de mantenimiento, que es donde ya se aplica un menor número de inyecciones a la semana. Podemos aplazar estas inyecciones a una vez a la semana, posteriormente una cada 2 semanas o hasta una al mes, Ok, hacia ok. etapas finales. O sea, se va del componiendo tratamiento. la cosa. Si lo quieres ver así, sí se va Sí, componiendo. es mucho mejor 1 al mes que 2 a la semana. Y también ok. existe la vacuna sublingual. Esa te va a gustar más. Son gotitas. Son gotitas. Así no, inyección abajo de la lengua. No. Así No. con una aguja de este tamaño. No, es una vacuna aplicada Esa en me gotas gusta más. y se pone en la parte posterior de los dientes para que caiga abajo de la lengua. ¿Y es con gotero o...? Es un frasco gotero. O sea, es parecido a todos los trámites. Tú lo presionas para que Ok. vaya saliendo la gota. Ok. Y por supuesto el número de gotas va a ir aumentando en medida que avances en el tratamiento. Se pone por lo general, en el primer mes se pone todos los días,
y después del primer mes hasta finalizar tratamiento se pone 1 o 2 veces a la semana de acuerdo al esquema de tu médico. ¿Y el reactivo está como un poco diluido en alcohol? No viene en alcohol, viene en una estabilidad. No. Así, si fuera vodka tú y yo hacíamos plan en este momento. No, pero para eso yo creo que hay otras oportunidades. No. Oye, Di Espinosa dice, ¿sirve el tratamiento de radiofrecuencia para desinflamar los cornetes inflamados por la rinitis? Bueno, creo que esa es una pregunta para el otorrinolaringólogo. Sí sirve, sí ayuda, pero los cornetes son un tejido que vuelve a crecer. Los cornetes, incluso hay tratamiento que se llama turbinectomía, es cortarlos, pero se regenera. Es lo que le hacen un poco a los roncadores, ¿no? No, ayuda, sí. Uh-huh. El problema es que se regeneran y vuelven a crecer a su estado previo. ¿Cuánto tarda esto? Pues yo he visto pacientes que en 6 meses ya tienen otra vez sus cornetes formados, sí. En la torre, imagínate tener que estarte operando cada 6 meses. No creo que sea práctico. Así corte de pelo, corte de pelo, corte de pelo, corte de cornetes, corte de pelo, corte de pelo, corte de cornetes. Casi. No, estaría rudo. Lorena dice, mi hijo en diciembre al sudar en las noches se le tapaba la nariz y pensé que en primavera se le quitaría, pero se le sigue tapando y sigue sudando demasiado. ¿Sería normal? Ese es un punto muy interesante. Los pacientes alérgicos tienden a ser sudones desde muy pequeñitos y es una característica que por lo general se queda para toda la vida. El niño que suda mucho puede tener otros, y que va a ser alérgico, puede tener otros datos que nos pueden orientar en la clínica para decir este paciente puede ser alérgico. Por ejemplo, un bebé que se roza mucho del pañal, que se roza con 1 minuto de retraso que tú no le cambies el pañal y te hace rozaduras muy importantes, o que empieza después con lesiones en la piel de una enfermedad que se llama dermatitis atópica, que es resequedad en la piel, y que en pacientes en esa edad se presenta en especial en zonas extensoras, es decir, zonas como la espalda, el pecho, el abdomen, las nalguitas también, los muslos. Luego los brazos y antebrazos, ¿no? Como que... En el paciente adulto. En el paciente adulto se presentan las zonas flexoras, que son las zonas donde doblamos, uh-huh. Aquí, atrás de la rodilla, atrás de la oreja, en el cuello, muñecas, ingles, tobillos y axilas. No, y ahí les encargo la comezón, el ardor y la incomodidad. Es terrible para el paciente con dermatitis atópica. Ve, una gran pregunta de Carmen Ortiz. Dice, ¿la dieta influye en las alergias? En el paciente que es sensible a alimentos, por supuesto que sí. Pero, y aquí quiero sumar a la pregunta de Carmen. De repente hay como muchas afirmaciones, y ya tú nos dirás si es mito o es realidad, que un poco los lácteos tienen como una incidencia fuerte en el tema de la sensibilidad alérgica. Sí, es un problema que se ve en infantes, en pacientes lactantes. Puede ser alérgico a la proteína de leche de vaca. Y todas las fórmulas que son de leche en polvo para bebé, pues están hechas de esto. Uh-huh. El paciente desarrolla esta alergia a la proteína de leche de vaca y se puede manifestar con problemas, como ya mencionamos, en la piel, en vías respiratorias. Y esto, quiero aclarar aquí, es completamente distinto a una intolerancia a la lactosa. Totalmente, sí. Son cosas totalmente distintas. Sí, okay. Sí, es otra cosa totalmente uh-huh. aparte. La alergia a la proteína de leche de vaca se puede manifestar también en síntomas gastrointestinales, diarrea, estreñimiento, sangrado en las heces incluso, y en asma, por ejemplo, también. Aquí el tratamiento pues es hacer cambio de leche, hacer un cambio a una leche que no sea de vaca. Y hay muchas leches en el mercado que no tienen base en vaca. Actualmente tenemos muchas leches de ese tipo. La de soya no ayuda mucho porque por lo general el paciente que es alérgico a la leche de vaca también lo es a la soya. Pero hay muchas otras opciones en el mercado muy seguras y que nos permiten el adecuado desarrollo del paciente. Ok. ¿Es posible que un bebé sea alérgico a la leche de su mamá? No he escuchado el caso. No he tenido ningún caso así. O sea, no es algo que se presente. No. Ok. Carla, mi hija reaccionó mal a la vacuna para sus alergias. A 4 días de empezar el tratamiento, se enfermó muy fuerte y terminó con bronquitis en el hospital. No sé si reiniciar el tratamiento. Bronquiolitis. Supongo que es distinto. Sí, bronquiolitis. No sé si debo reiniciar el tratamiento. ¿Qué le recomiendas a Carla? Yo creo que aquí lo indicado es hacer nuevamente una consulta y un interrogatorio acerca del padecimiento de la paciente.
y si el alergólogo lo considera necesario, repetir estas pruebas de alergia e iniciar la vacuna con una concentración adecuada para evitar estas reacciones adversas a la administración de vacuna. Hay que mencionar también que la vacuna inyectada, pues algún porcentaje de pacientes nos pueden presentar reacciones adversas. La más común de ellas es la formación de roncha en el sitio del piquete, pero la gama de respuesta adversa a la vacuna puede ser hasta el desarrollo de síntomas de la misma enfermedad que está bajo tratamiento. Sucede poco frecuentemente, afortunadamente. Y la vacuna sublingual es una vacuna mucho más segura, muy efectiva también dura 3 años y prácticamente carece de efectos secundarios. Mira, entonces hay un tratamiento mucho más alentador. Así es. Vani, ¿qué relación existe entre la dermatitis perioral y las alergias? Dermatitis perioral, pues las lesiones de dermatitis atópica se pueden presentar con esta localización, no sé si es esto a lo que se refiere la paciente, o puede ser una dermatitis también por ingesta de algún alimento en especial, o pacientes, por ejemplo, pediátricos que con frecuencia por nerviosismo pueden hacer esto y estarse pasando la lengua por los labios y tocando, y son pacientes que hacen una dermatitis, la piel toma cierto color más oscuro alrededor de la boca. Como rojizo, ¿no? Como de irritación. Sí. Y acabo de ver a un niño de 8 años con este caso. Ajá. ¿Y es una respuesta alérgica o no? No, es de irritación. Es de irritación. Sí. Por hábitos, además es un tema de ansiedad. Por un mal hábito, sí. Patti, ¿una alergia por alimento, producto cosmético o medicamento se puede manifestar con ardor en ciertas partes del cuerpo? Bueno, hay una entidad que se llama angioedema que puede ocurrir por medicamentos o por alimentos. Cosméticos, pues puedes sensibilizarte a cosméticos también, pero en realidad los cosméticos causan más algo que se llama dermatitis por contacto. Pero en esta situación del angioedema que mencionaba, que es cuando te hinchas de boca, de párpados, de orejas, etcétera, el paciente refiere ardor. Ardor más que comezón. Sí es posible. Ok. Vane, ¿una alergia fuerte, una alergia causa fiebre en un bebé de 18 meses? Sí se puede presentar fiebre, claro. O sea, sí es uno de los síntomas. ¿Y solo en los bebés o también en los adultos? En adulto yo creo que la fiebre es más ligada a procesos infecciosos que a un proceso alérgico. Pero está descrita la fiebre en un paciente, por ejemplo, en alergia a proteína de leche. Sí se puede. Mónica, ¿por qué después de 2 picaduras de abeja con paro respiratorio ahora me hace daño la aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno? No está relacionado con la picadura del veneno. Son 2 entidades separadas, las 2 de origen alérgico, pero no quiere decir que la picadura haya ocasionado la sensibilidad a los medicamentos. ¿Y puede ser que antes no fuera alérgica a los medicamentos y que después lo desarrollara? Sí. O sea, es algo que se puede presentar después. Puede ser una coincidencia, digamos, pero no es que... No está relacionado. No está relacionado la picadura de veneno al desarrollo de alergia a medicamentos. Y esto me genera otra pregunta, creo que puede ser interesante. ¿Una alergia te puede generar otra? Es decir, una alergia a un alimento, una alergia a un medicamento te puede generar o desencadenar una alergia a otra cosa. Por ejemplo, si tú eres un paciente con alergia respiratoria y no te atiendes y eres alérgico en ese momento, digamos, solo al ácaro de polvo y estás solamente tomando medicamentos, pero no has investigado con pruebas cutáneas ni tratado con vacuna, tienes mayor riesgo de generar sensibilidad o alergia a otras cosas además del ácaro de polvo. Las posibilidades de desarrollar una nueva sensibilización a alguna otra proteína disminuyen en el paciente que está tratándose con vacuna. Sí influye en ese aspecto. O sea, sí es algo a considerar. Sí. Que si no te tratas, si no te atiendes, la cosa se puede seguir complicando. Así es, sí. Ok. Leti, ¿tenemos alguna clínica de alergias en Ciudad de México que no sea el IMSS? Tenemos muchas. Uh-huh. Hay mucha clínica privada para el tratamiento de enfermedades alérgicas. Las tenemos en el IMSS, por supuesto, la tenemos también. Tenemos en el ISSSTE, tenemos en la Secretaría de Salubridad.
La gran mayoría de los hospitales de gobierno cuentan con esta especialidad y con los tratamientos adecuados para los pacientes, y a nivel privado, por supuesto, también hay muchos lugares a donde acudir. Vamos a dar al final los datos de Juan José para que si ustedes andan buscando algún alergólogo, por supuesto el que les recomendamos nosotros es Juan José Mata, y vamos a dar al final los datos de contacto para que lo puedan buscar y puedan sacar cita. María dice, mi sobrino padece alergia al sol y al polvo. ¿Hay manera de que se le pueda quitar o mejorar? ¿Hay alergia al sol? Hay reacciones de fotosensibilidad y de acuerdo al grado de exposición al sol, pues puedes presentar lesiones dérmicas. Las lesiones pueden ser desde roncha, resequedad, etcétera. Y al polvo, pues las principales manifestaciones de alergia al polvo pues son respiratorias. Aunque hay pacientes también que nos dicen que cuando están expuestos al polvo, en especial en sitios donde hace tiempo no se hacía el aseo y está el polvo guardado, tienen dermatitis, en especial en manos, se les agrietan los dedos. Ok, pero si hay alergia al sol, en esta lógica que decías es la respuesta a una proteína. No, es una reacción de fotosensibilidad, no es una alergia. ¿No es una alergia? No. Ok, ¿y se trata también, la trata un alergólogo o más bien la trata un dermatólogo? Creo que los dos pueden tratar. Los dos, tanto el dermatólogo como el alergólogo. Tomar Montelukast por periodos prolongados, ¿es recomendable? ¿Qué es el Montelukast? El Montelukast es un medicamento de un grupo que se llama antileucotrienos, así como hay histamina que se libera de las células cebadas y producen inflamación, también se liberan sustancias que se llaman leucotrienos y producen inflamación. Y existen estos medicamentos antileucotrienos como el Montelukast. Lo que hace este medicamento es tener una acción antiinflamatoria, en especial en vías respiratorias. Sí ayuda mucho. Es un medicamento seguro y se puede usar por tiempo prolongado, siempre vigilando los posibles efectos adversos. Dentro de esto nos debe de llamar la atención si el paciente empieza con problemas de piel o problemas en el color de la orina, que nos avisen si está funcionando mal, por ejemplo, el hígado, y esto ya nos debe alertar, sí, claro, y suspender medicamento. ¿Ese medicamento lo debe recetar el médico o es de venta libre y la gente lo toma? Pues en realidad es de venta libre, pero no se debe de ser algo automedicado. Debe ser recetado por especialista. Sí. Rosa, yo tengo los mismos síntomas de rinitis alérgica y sufro muchísimo solo tomando Claritin D, que es un antihistamínico, el más fuerte, pero me preocupa que a largo plazo tenga consecuencias a mi salud. Bueno, aquí el problema es que nunca va a lograr un control adecuado de los síntomas, porque no sabemos si la paciente es alérgica. Tendría que acudir a consulta, hacer pruebas cutáneas y de acuerdo al resultado de estas se sugiere o se excluye el tratamiento con vacuna para enfermedad alérgica. Mientras no hagamos eso, podemos decir que la paciente va a seguir esclavizada de los medicamentos como la loratadina. ¿Qué es lo que es el Claritin D? Así es. Ok. ¿Y el tomarla de manera prolongada puede generar algún efecto secundario? Los efectos secundarios de los antihistamínicos son a veces nada perceptibles en mucho paciente, pero hay un grupo de pacientes que sí son más sensibles a estos antihistamínicos, en especial en el efecto de somnolencia. Okay. También debemos estar vigilando la función hepática en los pacientes que tienen mucho tiempo tomando antihistamínicos. Okay. Y afortunadamente ya no están en el mercado algunos antihistamínicos, se retiraron hace algunos años que nos producían problemas en ritmo cardíaco. Ya no los tenemos. Ok. Griselda, ¿una rinitis alérgica mal cuidada puede derivar en problemas de ácido úrico? No creo que tenga relación. ¿No tiene relación? No. Ok. Norma, a mí el frío se me refleja con ronchas en las piernas y en las mejillas. Conforme sube la temperatura en el día, solas se me quitan. Si no es alergia, ¿qué podría ser? Es una sensibilidad al frío, se llama urticaria por frío. Las ronchas son la urticaria. Y hay pacientes que son sensibles únicamente al frío como factor desencadenante de la aparición de las ronchas. En estos pacientes lo que podemos hacer es una prueba muy sencilla en consultorio, en donde los exponemos a algo helado, a algo frío, por ejemplo una bolsita con gel congelante, lo aplicamos durante algunos minutos en una zona de la piel sin despegarlo y posteriormente esperamos para ver si hay aparición o no de roncha. Y en ocasiones es tan patente la respuesta que puedes ver las ronchas exactamente en el sitio donde estuvo apoyado el hielo
Y si es algo que desprenda líquido, la roncha puede extenderse incluso hasta por donde Se escurrió. el agüita. Wow. Sí. Claudia, mi mamá no se expone normalmente y cuando salimos a lugares cálidos, aunque no esté expuesta directamente al sol, se hincha y se le deforma la cara, brazos y pecho. ¿Quién la puede atender? ¿Es un alergólogo? Puede ser un alergólogo o un médico internista también, tratándose de un paciente adulto. O Ok. incluso un dermatólogo. Ok. Natalia, ¿las alergias se quitan o solo se controlan? Es una pregunta muy interesante. Con el uso de medicamentos las vamos a controlar solamente el tiempo que estemos utilizando los medicamentos. En quienes ya corroboramos con pruebas cutáneas que es alérgico a X cosa y damos tratamiento con vacuna para esto, vamos a modificar mucho la evolución de la enfermedad al grado de que el paciente se queda con tratamiento únicamente con vacuna. En el paciente que está en tratamiento con vacuna, lo que sucede es que disminuyen sus síntomas, disminuyen en frecuencia, en duración, en severidad y por lo tanto disminuye el uso de medicamentos y puede ser una respuesta para toda la vida. Habrá pacientes que 10, 15, 20 años después me vuelven a manifestar los síntomas y nuevamente son candidatos a hacer lo mismo, nuevamente pruebas y de acuerdo a su resultado el tratamiento con vacuna. ¿Hay alergias que lleguen solo durante una temporada y se vayan así y desaparezcan? Si por ejemplo cuando tú eres sensible a algo que está presente en medio ambiente solamente cierta temporada del año, será en ese periodo de tiempo que presentes los síntomas y te mantienes libre de síntomas el resto del año. Ok. Manuel dice, mi hijo tiene 3 años. Desde hace un año en estas fechas le sale mucha lagaña y le lloran los ojos. En el IMSS dicen que es porque tiene tapado el conducto, pero que solo es por estas fechas. ¿Es normal? Si sucede solamente durante cierta temporada del año, habrá que ver las características de esa secreción en los ojos. Pudiera ser de causa infecciosa, pero se pueden también relacionar con origen alérgico estos síntomas. Ok. ¿Sí? Bessie, ¿por qué cada vez que el clima está un poco sofocado, tipo invernadero, se me tapa la nariz, me da un chillido o un zumbido en el pecho y me canso terrible? ¿A qué se referirá con...? Pues como, supongo, no sé, ¿Sofocado? como caliente, como... ¿O encerrado? Encerrado, por eso decía tipo invernadero. Bueno, Supongo que como el metro Pino Suárez a las 6 de la tarde. pues eso puede ser por ansiedad incluso. Hay gentes que en sitios donde hay mucha gente se ponen ansiosas y pueden venir estos síntomas. O por condiciones de clima o de olores irritantes que estén presentes y te ocasionan exactamente los mismos síntomas. Pero lo que me llama la atención es que hay conjunción de síntomas tanto de nariz como de bronquios. Yo creo que es una paciente que debe de acudir a la consulta de alergia. Ok. Sí. Ahorita te vamos a dar los datos, Bessie, de Juan José para que puedas sacar cita. Alejandra, ¿la sinusitis es una alergia? No, la sinusitis es una inflamación de los senos paranasales que están presentes en los huecos de los huesos, presentes en la cara, enfrente, en pómulos, en los malares y en la parte alta de la nariz, del puente de la nariz. Esos huecos están revestidos de mucosa. Una de las funciones de la mucosa es producción de moco. Y ese moco normalmente sale de esa cavidad y lo estamos tragando todo el día. Cuando se inflama ¡Qué esa asco! mucosa, toda la vida lo hacemos. ¿Cuánto tragamos de moco? Litros diarios. Ya, Juan José, ¿tipo cuánto? 1,5 litros diario. ¿De moco? Sí. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Y es muy saludable. Tiene mucha proteína. ¡Qué asco! Se va por adentro. Sí. No escupes todo el día, ¿verdad? No, pues no. Todo el día estamos tragando saliva y va acompañada de moco también. Y tiene sus funciones también. Oh. Ok. El moco detiene en nariz microorganismos, agentes extraños que tu organismo no debe recibir. Se contienen en el moco y ese moco después tú los tragas y tu ácido gástrico ayuda Los mata. a eliminarlos también. Tiene su función. Ya tenemos una alérgica aquí. Mira, ya tenemos una alérgica aquí. Salud. ¿Cuánto es normal que uno se suene la nariz al día? ¿O cada cuándo se debe uno limpiar la nariz? Pues yo creo que al levantarte Ajá. y antes de acostarte es una buena costumbre. O sea, 2 veces al día. Sí. Ya si lo haces por necesidad muchas más veces al día, pues ya hay que averiguar qué está pasando ahí.
Danos cuál es la forma para saber, se nos está acabando el tiempo, pero cuál es la forma para saber si es gripa o es alergia. Los síntomas son muy parecidos. El paciente está con la nariz tapada, moqueando mucho, estornudando mucho. Ese es el paciente alérgico. Y la persona que tiene un problema infeccioso, una gripa, un resfriado, tienes más síntomas. Te duele el cuerpo, tienes fiebre, tienes malestar general, cosa que no está presente en el paciente alérgico. ¿La alergia genera tos o no? Por supuesto que sí. Cuando tienes alergia y esto te produce inflamación en vías respiratorias bajas, en bronquios, uno de los síntomas más frecuentes y que puede ser el único es la tos. Las alergias se pueden notar en granitos o bolitas en los labios, como en la parte de la nariz. Es una pregunta importante. El paciente alérgico, por ejemplo, que tiene dermatitis atópica, el que tiene comezón y resecada en la piel, se rasca mucho y pierde el tercio externo de su ceja de tanto rascarse. El paciente con rinoconjuntivitis hace un pliegue aquí abajo en el párpado inferior. Se llama pliegue de Denny-Morgan y es un signo de enfermedad alérgica que nos orienta. ¿Tengo yo? No. Ese es un signo que nos orienta al diagnóstico. El enrojecimiento o eritema conjuntival también nos debe de hacer pensar en eso. El paciente alérgico... ¿Tú alguna vez le dijiste a Marta que una línea a la mitad de la nariz? Es lo que iba a hablar. Me acuerdo perfecto de eso. El paciente alérgico tiene como síntoma principal muy frecuente la comezón en la nariz. Y es un paciente que está haciendo esto todo el tiempo. Y a la hora que viene al consultorio uno le pregunta, ¿te da comezón en la nariz? No me da comezón. Porque lo consideramos normal. Dejamos de hacerlo consciente. Y esta fricción, este empuje de la nariz hacia arriba forma un surquito en la unión del tercio distal y tercio medio de la nariz, y ese es otro signo de alergia. Marta lo tiene. Que nos debe de hacer Me acuerdo pensar en el perfecto. posible diagnóstico, sí. Marta lo tiene. Así es. ¿Qué otra cosa? En el paciente alérgico pediátrico, la boca es muy importante también de revisarla. Está descrito en los libros de alergia que en la parte alta, en el paladar, podemos tener una puntilleo como burbujitas, y está presente también en el paciente alérgico. ¿Qué más podemos tener presente? Yo tengo 2 preguntas antes de irnos. Sí. Brenda dice, mi hija tiene rinitis, le sangra diario la nariz y lleva 2 meses de tratamiento con Montelukast y dice que le duele mucho. ¿Es normal? Realmente no he visto que mejore. Bueno, el sangrado de nariz, ¿qué onda? Epistaxis no es en realidad un síntoma de la rinitis alérgica, es consecuencia de los síntomas y de lo que hace el paciente con rinitis alérgica. Si estás con obstrucción nasal, pues te suenas muchísimo y puede sonarte muy fuerte, y a muchos de estos pacientes no les sale moco con esa sonada de nariz. Sienten la nariz tapada, pero es por pura inflamación. Y el moco no sale al momento de sonarte. Al hacer eso, pues tú estás lesionando la mucosa nasal, que es muy delgada, muy frágil, con una gran cantidad de vasos sanguíneos que sangran muy fácilmente, o bien por hacer la fricción también puedes dañarlos, y es muy fácil que sangre la nariz por eso, pero no es parte del cuadro clínico, es consecuencia de. Ok. ¿Y qué le recomiendas a Brenda con su hija que tiene rinitis y que le sangra a diario la nariz? Yo creo que aquí el otorrino nos ayudaría mucho. Ok. Podemos cauterizar esos vasos sanguíneos que están sangrando. Y algo que yo recomiendo a mis pacientes es también que por las noches se pongan un poquito de vaselina en la entrada de la nariz y solita por el calor se distribuye por dentro, o aceite de almendras también puede ser. Ok. Y esto nos puede ayudar a suavizar y repitelizar la membrana mucosa, y funciona en la mayoría de los pacientes. Líquidos estos para hidratar la nariz, ¿recomiendas, no recomiendas? Esos líquidos de agua salina, agua de mar, te pueden ayudar, por ejemplo, cuando el paciente produce mucho moco seco y se producen costras y eso te tapa la nariz. Se pueden poner y minutos después, ya una vez hidratado el moco, sonarte y sale con más facilidad. Ok. Ayudan también en muchos pacientes que tienen obstrucción por inflamación, también nos puede ayudar. Graciela, a mí la loratadina ya no me está funcionando. En esta época tengo muchísimas alergias y hace que se me tape muchísimo la nariz. ¿Por qué la podría cambiar?
Tal vez le hace falta otro tipo de medicamento. La loratadina no es un antiinflamatorio y podría necesitar un antiinflamatorio en spray. Ok, pero tendría que ir a consulta, ¿no? Tendría que ir a consulta para saber el estado de su mucosa nasal, de sus cornetes, y saber si un esteroide nasal es recomendable en ella, o incluso un cambio antihistamínico. Recuerden que no somos fans en este programa y en este espacio de la automedicación. Entonces, siempre, si ya traen una bronca, si traen un tema, lo mejor que, o lo que más consideramos, como Alexis ahorita que se aventó un estornudo que casi despeina a Jorge, es que vayan a ver a los especialistas, no es que vayan a ver a su médico, que les puedan hacer las pruebas que necesiten hacer para que ustedes sepan y estén con la confianza y la seguridad de que el tratamiento está exactamente encaminado a lo que cada uno necesita. Entonces, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Dónde puedes sacar cita contigo? ¿Dónde te puede ir a ver? Yo estoy en la colonia Insurgentes Mixcoac, en la calle Cádiz Sur número 29, en el despacho 201. Es muy cerquita del cruce de Félix Cuevas e Insurgentes. Teléfono de tu consultorio para que la gente pueda ir, pueda hablar y sacar cita. Es el 5598-3209 y el 3095-0732. Se los repito, 5598-3209 y 3095-0732 son los teléfonos del consultorio del doctor Juan José Mata. Ahí pueden sacar cita y los vas a tratar muy bien y los vas a tener súper bien. Por supuesto. Y todos los que vayan de consultorio van a tener un precio especial en la consulta. Por supuesto. No, muchas gracias. Gracias por darnos este panorama general del tema de alergias y demás, porque creo que todos vivimos con eso y a veces por no prestarle atención o no por no darle la importancia adecuada, la andamos pasando mal. En definitiva, las enfermedades alérgicas son cada vez más frecuentes en nuestro medio, en especial en las ciudades grandes como esta donde vivimos y donde tenemos muchos factores agravantes como la contaminación ambiental. Creo que todos ya tenemos por lo menos un paciente en nuestras familias con alguna de estas enfermedades y cada vez es más frecuente encontrar pacientes nuevos sin antecedentes heredofamiliares. Sí, que de la nada se presenta. De la nada empiezan con estos síntomas y es una enfermedad que en los últimos años siempre ha ido en aumento en su frecuencia. Oigan, de verdad muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Por la invitación. Qué placer que estés acá y repitamos, ¿no? Sigamos hablando de alergias. Ya que gusten. Volvamos a agendar y será un placer y será un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, José. Oigan, y antes de irnos, dos cosas súper importantes. Bueno, de hecho, varias. Como ya lo saben ustedes, en este 4º aniversario, Revista MOA, les estamos regalando, ni más ni menos. Preparen aplausos, muchachos. ¿Qué? Un departamento. Y este lunes, ayer, es que con esto de que hoy estamos haciendo consultorio siento que es jueves, pero ayer lanzamos ya formalmente el sitio. Si ustedes se meten ya a revistamoa.com, encuentran el micrositio para que puedan registrarse y para que puedan participar por este departamento. Pero estamos viendo que por la emoción no están terminando de leer bien las instrucciones. Ahí les va. La clave o el concurso es un departamento. Evidentemente no va a estar sencilla, muchachas y muchachos. Tiene su grado de complejidad. Es un departamento de 3 millones de pesos, completamente nuevo, que les vamos a entregar escriturado, ya listo con las llaves, para que lleguen y se cambien y se puedan mudar. Entonces ahí les va. La primera etapa del concurso es, ustedes nos tienen que contar en una historia que tienen que subir, porque me han llegado muchas por correo electrónico y por Twitter, y ahí no es, esos no van a contar y no van a participar. Tienen que contarnos en una historia de 1000 caracteres. En revistamoa.com está el sitio donde la tienen que subir. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que han tenido con MOA? ¿Y por qué? Porque si de algo nos podemos sentir orgullosos y si de algo nos podemos sentir que de verdad lo podemos presumir, es que MOA es una plataforma de desarrollo humano. Lo que hemos buscado en estos 4 años es darles información, es darles herramientas, es darles conocimientos que pueden aplicar a su vida cotidiana. Y todos los días, en las secciones que tenemos de MOA, para recibir sus cartas, para estarlos leyendo, en el programa de radio con Marta, cada que tenemos posibilidad de convivir con ustedes en un evento, se nos acercan y nos dicen, es que esto me cambió la vida, es que esto me ayudó, es que esto me ayudó porque pasó esto y esto con mi pareja, en el trabajo, en distintos momentos. Entonces queremos recopilar esas historias, queremos que nos cuenten cuál ha sido el mayor aprendizaje que han tenido con MOA en cualquiera de las plataformas, en la revista, en el sitio, en las redes sociales, en los consultorios, en los eventos. Y cómo la han aplicado a su vida. Nos han contado unas historias bastante buenas para hacer una novela, pero que no tienen ninguna relación con MOA. Entonces, esas no van a participar. Si ustedes ya subieron esa historia, no importa. Pueden subir una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta historia, pero que tenga esta relación, que tenga este tema. De ahí tienen todo el mes de abril. Tienen hasta el 30 de abril para recibir o para mandar su historia.
De ahí vamos a escoger, el equipo de editorial de MOA va a escoger las 100 mejores historias. Y esas van a poder participar en el examen anual de MOA. Ya saben que es un examen bastante cañón, bastante perro y bastante complicado. Repito, estamos regalando un departamento de 3 millones de pesos. De verdad que va a merecer el esfuerzo, va a merecer el trabajo. Y ya saben, algo que Marta les dice todo el tiempo. Si quieren tener lo que pocos tienen, tienen que estar dispuestos a hacer lo que pocos harían. Entonces, ¿quién quiere un departamento nuevo? Así va a estar. Métanse a revistamoa.com. Y lean bien las claves, lean bien cuáles son los requisitos que les estamos poniendo, porque les repito, no va a ser sencillo, pero de verdad creemos que va a valer muchísimo la pena y queremos que se lo lleve a alguien, uno, que en verdad le haga la diferencia y dos, que de verdad sea un gran fanático de Revista MOA en estos primeros 4 años que estamos celebrando. El segundo anuncio que les quiero hacer es que, como saben, cada primer jueves de abril, Marta viene a Consultorio MOA. Entonces la próxima semana, el próximo jueves 4 de abril, 4 o 5 de abril, va a estar Marta de Baile con nosotros aquí en Consultorio MOA. Vamos a estar hablando del tema que traeremos en la portada, que es reconstrúyete a cualquier edad y en cualquier momento de tu vida. ¿Cómo se hace eso? Y queremos cambiarlo de horario, a ver cómo les funciona. Y nos encantaría que contestaran, es más, Viri, si les podemos poner una encuesta. ¿A qué hora les funciona mejor que hiciéramos el consultorio? ¿A las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde o lo dejamos a las 8 de la noche? Sería buenísimo que nos dijeran. Y también quisiéramos saber en Consultorio MOA, ¿qué otro tipo de invitados quisieran que tengamos? Doctores, nos vamos con puro doctor hoy como Juan José Mata, abogados, entrenadores físicos. ¿Les gustaría que trajéramos a actores, actrices, entrenadores, gente como también famosona y demás? De verdad nos encantaría que nos dieran esa retroalimentación. Lo pueden hacer a través de redes sociales, a Revista MOA, a consultorio@revistamoa.com, porque ya saben que somos fanáticos de reinventarnos, de estarnos reconstruyendo a cualquier edad y en cualquier momento. Entonces, bueno, pues ahí están los avisos que quería hacerles y que eran importantes para nosotros hacerlo. Nos vemos el próximo jueves con Marta de Baile en Consultorio MOA. Por lo pronto, que tengan una gran Semana Santa, que descansen si es que salen de vacaciones y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Juan José, otra vez. Gracias a ti. Gracias por estar acá. Por la invitación. Nos vemos la próxima semana. Que descansen.